cuando estuvimos en la selección absoluta, éramos 3 los que íbamos a ser cortados. Porque eran, bueno, llevaron a 15 jugadores y solo podían ir 12, ¿no? Viajar 12 y plantilla de 12. Entonces los 3 descartados éramos Xavi Rabaseda, Alberto Corbacho y yo. Estuvimos una semana entrenando con la selección, todo genial, todo espectacular, pero nos dicen pues que nos van a cortar y que pues aquí se acaba vuestro camino, ¿no? Ya no da para más. Y entonces, bueno, nos lo dicen, nos lo comunican, nos apartan, ¿no? Hablan con nosotros y cuando volvemos al resto de compañeros, al grupo de 15, pues nos preguntan varios, oye, ¿qué os han dicho tal? Y decimos, bueno, pues que nos han cortado, que gracias por todo, que muy bien, pero que pues mañana cada uno se va a su casa y que hasta aquí hemos llegado. Y entonces Calderón, José, dice, no, hombre, no, pero ¿cómo os vais a ir sin ni siquiera jugar un partido? Déjame que hable con ellos. Y entonces se va a Calde, se da la vuelta, se pone a hablar con los entrenadores y a los 2 minutos vuelve y dice, oye, ¿qué vais a jugar? Que al final sí que jugáis, a hacer las maletas, que os venís a Castellón. Y entonces, bueno, se resumiría todo en que gracias a que Calde fue y habló con los entrenadores y les convenció, nosotros 3 pudimos ir a Castellón y jugar el partido. No tenía por qué hacerlo, sinceramente, pero como nos vio un poco así con la cabeza para abajo y tal, dijo, hostia, no es que... Bueno, sí, estábamos tristes porque, coño, ya que estás ahí, pues quieres jugar aunque sea un día. Y entonces lo que te digo, Calde se dio la vuelta, dijo, déjame un segundo. Fue, habló con ellos y dijo, oye, que sí que jugáis, haced la maleta, que os venís de Castellón. Yo tenía cierta relación, y cuando lo veo, lo saludo, con Ettore Messina. Ya le he contado una vez, pero es que es buena, ¿eh? Joder. Entonces estaba por aquí, cerquita de donde estábamos hablando, aquí en mi casa, y a las 11 de la noche, hostia, el teléfono, Ettore Messina, digo, 11 de la noche, joder. Y, Rafa, ¿qué tal estás? Bien, Ettore, ¿qué tal? Tal, todo bien. Y digo, oye, perdona la hora, no te preocupes y esto. Me dice, te voy a preguntar por un jugador, por Planinic. Fue un base que tuvimos, muy bueno. Y me dice, hombre, por baloncesto y esto, digo, no, ya me imagino que no me preguntarás por el jugador de baloncesto en sí, ¿no? Te voy a preguntar, Rafa, por si es buen tío, tiene buen método de trabajo en el entrenamiento y toda esta historia, porque eso sí me interesa. Y me decía, con todos los respetos, si yo le digo al club qué tal es, me va a decir que es cojonudo, porque vamos a darles una pasta. Estaba Ettore Messina en el CSKA, ¿eh? Y le dije, bueno, pues yo creo que es muy buen tipo en lo que yo lo conozco, pero vamos, me informó y me dijeron, pues mira, lo fichamos, no digas nada, por favor. Digo, nah, yo no estoy aquí para esta historia. Hombre, si lo quieres, cuando lo fichéis, si 3 horas o 4 horas antes de hacerlo oficial me quieres dar, pero que no, ni te preocupes. Y lo ficharon. Alguna vez se lo dije, a Planinic. Y dije, ahora, me debes un poco de alguna cena un poco buena, Sí, porque te no, has no, una metido un comida o pastón algo. aquí. Ya. Yo fiché en Guadalajara, el primer año de Guadalajara. Guadalajara era un equipo donde había gente que llevaba mucho tiempo junta, gente que había jugado en plata, habían descendido a EVA cuando yo llegué y tenían un feeling increíble. Era un grupo, bueno, estuve 2 años con ellos y un club genial y unos chicos increíbles. Y entonces hicimos, antes de empezar la temporada, una cena, jugadores, staff y directivos, ¿no? Y después de la... veníamos con parejas también, mi novia de aquella época, y entonces luego fuimos a cenar y a salir a la cena me dijeron los jugadores, le dije a los jugadores, bueno, ¿y ahora dónde vamos? Y dicen los jugadores, a la miel. Y digo, vale, pues a la miel, a tomar. Entonces, los directivos con sus mujeres, hablo del año 2006 o así, dijeron, bueno, y dice, ¿ahora dónde vamos? Y yo digo, vamos a la miel. Y me dan dos directivos así, sí, sí, a la miel, venga, vamos allí, que allí se está genial. Y claro, y bueno, quedó así, ¿no? Y fuimos a otro bar, ¿no? Y como 4 meses más tarde, salgo del coche y iba para Madrid y paso por la carretera y veo la miel que era un prostíbulo. Y los jugadores me habían gastado esa broma y yo con mi novia delante diciendo a los directivos y a las mujeres, vamos a la miel. Claro, los directivos me miraban, las mujeres de los directivos me miraban diciendo, hemos fichado un golfo, un sinvergüenza. Y yo gritando a la miel, pero nadie me dijo lo que era la miel y me di cuenta 4 meses más tarde. Nunca pude explicar por qué era eso y eso se quedó ahí. Luego cuando Claro. se lo conté a mis jugadores, cuando me enteré 4 meses más tarde, llegué al vestuario y se lo dije, no podían parar de reír. Claro, porque además uno de ellos, uno de los jugadores, su padre
era directivo y estaba su madre. Y, claro, su padre nunca le dijo nada. Nunca le dijo, oye, ¿tú entrenador? Y yo, pero ¿cómo? Pues mira, esa fue mi entrada en Guadalajara y aún así estuve 2 años. En Fuenlabrada hay 6 peñas. Y entonces, a partir de enero, cada peña organiza lo que es el Día de la Peña, donde invitan al entrenador, a 3 jugadores y alguna vez se une o el presidente o algún directivo del club para cenar con ellos, ¿no? Todos lo organizan de la misma manera, que es como una boda. O sea, están todos los peñistas en un salón enorme, donde hay comida como en una boda, y en la mesa donde estarían los novios y los padres o los padrinos, pues están los componentes del primer equipo más el presidente y vicepresidente o vicepresidenta o presidenta de la peña, ¿no? ¿Vale? Entonces yo recuerdo que en la primera, claro, el entrenador es el único que va a todas. Los jugadores van rotando y los directivos no suelen ir, van a una y luego ya no van a más. Entonces el entrenador es el que siempre repite en las 6, ¿no? Porque solo hay un entrenador, aunque haya ayudantes, el entrenador siempre tiene que ir. Entonces repiten las 6. Entonces, en la primera, recuerdo que habían quedado conmigo a las 9 en un restaurante allí famoso de Fuenlabrada. Y bueno, pues como era la primera, pues vale, bueno, vas por no quedar mal, vas con tiempo, ¿no? No quiero llegar tarde. Entonces habíamos quedado a las 9 y llego a las 9 menos 20. Reconozco a muchos de los aficionados en la entrada del restaurante tomando cañas. Y bueno, pues me pido una caña y me pongo con ellos a hablar de baloncesto. Entonces cuando llegan las 9, me dicen, oye, perdona, te tenemos que dejar que tenemos una actividad. Y yo pienso para mí, claro, es la cena de la peña, ¿no? A la que estoy invitado. Pero bueno, pues ellos entran y entro yo detrás. Y de repente el presidente de la peña, cuando me va a sentar en la mesa presidencial, me dice, tío, te tengo que pedir disculpas. Y digo, ¿qué pasa? Dice, ¿te puedes creer que llevamos 20 minutos ahí hablando contigo de baloncesto y no nos hemos dado cuenta que eras el entrenador del equipo? Entonces, aquello es una cura de humildad de la leche, porque dices, joder, ni tu propia afición saben quién eres. Se justificaron con que iba en vaqueros en vez de en traje, que el sitio es distinto y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que esto me ocurrió de forma parecida, no exactamente igual, pero parecida, con 3 de las 6 peñas el primer año. Y entonces, lo que me di cuenta es que el aficionado a quien va a ver es al jugador. Entonces, por muy importante que tú te creas, y yo creo que el entrenador es importante en un equipo, el aficionado no tiene ni puta idea de quién eres. Ellos van a ver a Marco Popovic, en este caso que estoy poniendo jugadores de Fuenlabrada, ¿no? A Marco Popovic, a Ricardo Uriz, pon ahí al que quieras, ¿no? Y tú eres alguien que está en la banda pegando gritos, que sí, que muy bien, pero nada, no eres al que van a ver. Hablando de Pesic, que al final, si me pongo a pensar, es de los que siempre pasaban cosas con él. Sí que recuerdo una vez con el Valencia íbamos con un vuelo charter, teníamos un vuelo privado nuestro, y recuerdo una vez que teníamos un vuelo, estábamos ya todos montados y a Pesic le entraron, estaba a punto de arrancar el vuelo, pero a Pesic le entraron ganas de mear y creo que estos vuelos no tenían baño y paró al piloto para que no arrancara todavía, que tenía que ir al baño. Bueno, de estas mil, te diría que he visto en hoteles también ver que la carne está un poco cruda y montar un espectáculo, que cómo podía ser que pasara esto con jugadores profesionales, había varias, siempre pasaban cosas, era entretenido. Como para decirle que no, el piloto, ¿eh? Exacto, exacto. Aparte se ponía serio y cuando se enfadaba solía soltar palabras en serbio que no se le entendían. Sí, sí que en eso era muy, muy peculiar y tenía su carácter. Lo más bestia, no baloncestísticamente hablando, pero sí en Belgrado, fue cuando estaba buscando acomodo, porque los primeros meses me alojé en un hostel mientras buscaba un piso y tuve la suerte de encontrarlo. Y el propietario de ese piso era un señor muy característico, muy bajito, con una cabeza muy grande, con una nariz prominente, que se presentó vestido totalmente de blanco. No sé, era una cosa fuera de lugar en ese contexto gris de edificios antiguos de Belgrado, ¿no? Y subimos al apartamento, el apartamento estaba agujereado por todos los sitios, faltaban columnas, bueno, destrozos de la guerra, pero bueno, era un apartamento bonito. Era un apartamento bonito, no, cómodo para pasar esa temporada ahí, ¿no?
Y pasaron las semanas y al final de cada mes venía a hacer el cobro. Yo le pagaba y me traía una Coca-Cola de 2 litros, una bolsa de patatas y se sentaba y conversábamos de todo. Y recuerdo que la tercera mensualidad ah, se sienta y me dice, tú aparte de entrenador, ¿a qué te has dedicado? Y bueno, yo le dije pues que estudié y que estuve en una imprenta y bueno, para ganarte la vida y que luego ya me dediqué a esto de otra forma. Creo que no me entendió nada, pero me empieza a contar su profesión y a lo que se dedica él, y era un productor de películas porno. Imagínate cómo me quedé yo ahí en ese momento y luego, bueno, me quedé un poco, pues bueno, pues hostia, qué divertido, ¿no? Recuerdo la imagen del primer día, un tío vestido de blanco, no sé, tenías que verlo. Sí, Un tío muy curioso. feo, un tío muy feo, ¿vale? Y me dice eso, y al mes siguiente el contraste de esa charla, Coca-Cola de 2 litros, bolsa de patatas, nos sentamos, él fumaba mucho, el contraste es que te explica cómo vivió en la guerra, y el tío se pone a llorar. Eso es algo que no olvidaré nunca. O, por ejemplo, en Tel Aviv tuvimos una situación con... estábamos ya a punto de embarcar, en el equipo estaba Pablo Prigioni y un equipazo, teníamos ahí a punto de embarcar y de pronto alguien dijo bomba. Yo creo que a Prigioni le saltaron casi encima la policía y el Mossad. Delante tenía una persona con un bolso, luego afortunadamente no fue nada. No pasó nada. Sí, pero teníamos un jugador que, ahora joder, no me acuerdo, teníamos un jugador que le acusábamos siempre de que no corría mucho y le digo al jefe de expedición, digo, oye, Félix, ¿dónde está este joder? Y me dice, hostia, ha sido el primero que ha salido Que del salió aeropuerto. Y corriendo. digo, joder, macho. Tú, Hoy sí que se ha pirado. Ahora, la frialdad de Prigioni, digo, joder, Pablo, tío, qué argentino. Mira, yo dejé de ganar mucho dinero por no tener gente. Yo me enteré en la época donde no había internet, ni había móviles, ni había tal. Yo en uno de los años de Tenerife, donde había metido 25 puntos de promedio, creo, o algo así, sé que Zaragoza quiso ficharme y ahí tenía una oferta que después supe la cantidad impresionante, comparado con lo que yo en aquel momento ganaba, ¿no? Pero el general manager mío del club publicó en los periódicos de Zaragoza que había renovado mi contrato y nunca me llegó ninguna oferta, con lo cual anda. pues perdí una oportunidad de ganar muchísimo dinero y mi familia perdió la oportunidad de ganar mucho dinero esos años, ¿no? El otro motivo que también tiene que ver con el económico es de una historia que me contó Clifford Luick, exjugador y exentrenador del Real Madrid. Ahora es uno de los presidentes de honor de la sección de baloncesto del Real Madrid. Y cuando yo estuve en el Real Madrid me contó la siguiente historia. Él era entrenador de Villalba con Jesús Gil, del Atlético de Madrid, y se trajeron a un jugador NBA, Walter Berry, que para aquella época era una auténtica locura. Es decir, venía un jugador NBA de prestigio a jugar a Europa, ¿no? Y cobraba el equivalente ahora a 600.000 euros, ¿vale? 100 millones de las antiguas pesetas, que era una auténtica barbaridad de dinero. Entonces Clifford tenía la norma, esta también la tengo yo, ¿no? De que los jugadores tienen que estar una hora antes del entreno, pues para vendarse, para empezar a calentar, para su rutina, o simplemente para estar con los compañeros empezando a hacer vida, ¿no? Y entonces, según parece, Walter Berry vivía, nada, a 3 minutos andando del pabellón. Y hay un día, según me contó, un viernes, donde, bueno, pues falta media hora para el entreno y Walter no está en el entreno. Entonces, en aquella época no había móviles, ¿vale? Entonces le dice al delegado, sube arriba a la oficina, llamas a Walter y preguntas qué pasa. Entonces coge, el delegado sube, llama a Walter y Walter se había quedado dormido, ¿vale? Entonces baja el delegado, le dice, Clifford, que se ha quedado dormido. Entonces Clifford, soliviantado, le dice, pues le dices que le vuelves a llamar y le dices que está aquí en 3 minutos o que son 100.000 pelas de multa, ¿vale? Y entonces era viernes, jugaban el domingo, el delegado sube, le llama, Walter, me dice Clifford que o vienes aquí en 3 minutos o que 100.000 pelas de multa. Y le cogió Walter y le contestó, le dices a Clifford que 200.000 y que nos vemos el domingo en el partido. Claro. ¿Qué me enseñó aquella historia?
que la multa lo que hace es establecer un límite que el jugador puede estar dispuesto a sobrepasar si no le afecta grandemente. Es decir, si la multa por no ir a entrenar o por llegar tarde son 100.000, yo cobro 100 millones y digo, pues hoy me merece la pena pagar 100.000 por tomarme el día libre, tú estás facilitando que el jugador se tome el día libre porque se lo puede permitir con el dinero que le impones de multa. Y como las multas que puedes imponer en un equipo no son las que tú quieras, sino que están relacionadas con su sueldo, tienen un límite, no puedes sobrepasarlo, ¿de acuerdo? No su sueldo, sino un porcentaje de su sueldo, pues dices, pues a lo mejor a un jugador que cobra 2.000 euros le quitas 200 y le estás haciendo la Pascua, pero a un tío que cobra 100 millones le quitas 2.000 euros y dice, perfecto, 2.000 euros me tomo 3 días libres. O cuando conseguimos que todos los agentes NBA vinieran a buscarlo a un chico que no sabían por qué toda la información llegaba de distintos países, pero no llegaba a Estados Unidos, porque lo diseñamos así, diseñamos que toda la información saliera de distintos países, pero no enviamos información a Estados Unidos. Con lo cual, en Estados Unidos pensaban, ¿cómo es posible que todo el mundo esté hablando de un chico de 14 años en España y nosotros no sepamos quién es ese chico? Eso creó una dependencia total. A ver, somos idiotas o qué nos está pasando. No estamos enterándonos, claro. Claro, o sea, se entera todo el mundo y nosotros no. Y a las 2 semanas estaba toda la NBA estaba metida en el campo del juventud, ¿no?